Como lo anunciamos, ya está con nosotros María Fernanda Restrepo. Ella es periodista y directora de cine. Con ella vamos a hablar sobre la responsabilidad de la policía en el caso María Belén Bernal. Recordemos que María Fernanda Restrepo es hermana de los hermanos Restrepos desaparecidos en el gobierno del expresidente León Febres Cordero. Vamos a saludar con María Fernanda. ¿Cómo está María Fernanda? María Fernanda, gracias por acompañarnos. Se nos cayó la señal, por favor, intentemos reconectar. Sería importante conocer la opinión de María Fernanda Restrepo. Ella es hermana de los hermanos Restrepos desaparecidos hace 34 años en este país. María Fernanda, buenos días. Primero te agradezco por habernos dado esta entrevista para analizar sobre lo que está pasando en el Ecuador 34 años después de la desaparición de tus hermanos. Vemos que se da casi que un hecho, no igual, pero bueno, al comienzo María Belén Bernal estuvo desaparecida. No se sabía de su cuerpo. Escuchábamos a las autoridades del Estado que decían, me recuerdo que el 19 de septiembre el señor Ordóñez dijo que había que recuperar el cuerpo de María Belén, cuando todo el mundo todavía pensaba que María Belén podría estar con vida. O sea, ellos ya sabían lo que había pasado. Se ocultó información. Bienvenida, María Fernanda. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Lamentablemente este nuevo caso de atropello a la vida, de sin razón, sin sentido, este feminicidio se da dentro de la policía ecuatoriana y inevitablemente remueve mucho el dolor y la memoria de lo que han sido para nosotros estos 34 años de lucha contra ese silencio, contra ese falso espíritu de cuerpo policial, contra esos montajes absurdos los cuales destilan tanto, contra esa complicidad policial. O sea, sí, no es del mismo caso, son otras las épocas, no es del mismo el estilo, pero el estilo de hacer las cosas, como usted dice, es muy similar, porque al inicio de este doloroso caso de María Belén, efectivamente todo fue silencio y complicidad y mentiras, ¿no? Empezando desde el propio exministro Carrillo, que muy alegremente aseveraba que entró un carro, primero a esas horas de la noche, dejaron entrar a alguien que supuestamente no se debe entrar, que habían fiestas que no se deben dar en una institución policial, y que el carro de vidrios polarizados de María Belén Bernal salió por la puerta grande y no fue revisado porque los vidrios eran polarizados, por eso no revisaron. La madre inmediatamente de María Belén salió a desmentir esa información. Entonces ahí empieza, ¿no? Ahí empieza todo este tramo de esta trama de mentiras, esta trama de minimizar los hechos, de dejarlo en un simple crimen pasional, como retrocediendo 50 años de historia y de luchas feministas por reivindicar que esto es un femicidio y un feminicidio. Feminicidio porque fue hecho por un elemento del Estado. ¿Por qué hay responsabilidad del Estado? Que muchos dicen, no, esto es un hecho aislado y esto fue un asunto personal. Es una responsabilidad del Estado porque fue cometido dentro de una institución del Estado, el crimen, por un miembro del Estado, un teniente, con la complicidad, silencio, omisión y negligencia de miembros del Estado, ¿sí? Negligencia por parte de aquellos que dejaron ir un carro sin revisarlo, negligencia por parte de los que tomaron la versión del culpable y luego lo dejaron fugar por falta de mayores evidencias. Recordemos que Cáceres fue a la DINASEE primero a dar
el aviso de que la esposa estaba desaparecida, ¿sí? Esa fue la primera señal de alarma, y luego fue a la propia fiscalía, creo que el 13 de septiembre o algo así, 2 días después del crimen. Y luego, se les fugó, eso suena a la fuga del general Molina, en nuestro caso, cuando fue apresado y llevado preso, entre comillas, a su propio cuartel de Puzuquí, donde también habían muchas fiestas, y luego lo dejaron fugar de ahí. Entonces sí, los casos se asemejan. Montajes burdos, en nuestro caso el montaje burdo de un accidente de tránsito supuesto que no existió nunca, que ellos machacaron ese carro y lo pusieron en la quebrada, y luego de 7 meses llevaron un zapato casi intacto, sin arenillas, a la intemperie, supuestamente agua, sol, lluvia. El zapato estaba como nuevo, de uno de mis hermanos, y mi mamá les dijo que les iba a hacer tragar ese zapato porque eso era un montaje falso. Y aquí encuentran a Maya Belén 11 días después, con una cobija prácticamente nueva o limpia. Entonces, hay mucho por descenebrar en esta investigación. Ellos no actúan solos, ellos actúan juntos y se cubren las espaldas juntos. En este caso, me temo que no solo Cáceres fue el encargado de arrastrar el cuerpo 4 pisos abajo de ese edificio y solito subirlo y solito subir a un cerro y depositarlo. Tuvo que haber tenido ayuda. Podemos sospechar que hubo alguien que ayudó a Cáceres. Seguramente tiene que haber sido tal vez alguien, no de la tropa, sino otro oficial, porque tal vez entre ellos mismos. Eso no lo podemos determinar ahora, ni puedo yo atreverme a lanzar conjeturas ni resultados finales, porque se tiene que determinar en una investigación, ojalá independiente, con peritos internacionales, porque ellos no pueden ser juez y parte. O sea, claro. Otra cosa muy, muy similar a la nuestra. Ellos, en el caso mis hermanos desaparecen y ellos empiezan a hacer la investigación por todo el país. ¿Ellos mismos investigaban el caso? Por supuesto, ellos mismos investigaban el caso. ¿Ustedes no pidieron peritos internacionales? No, es que al inicio, imagínense, y en el año 88, ¿uno qué va a saber si hasta esa época este país era una isla de paz y la policía era un gran baluarte nacional de mucho respeto? 2 padres sin idea de nada. La cosa es muy distinta ahora. ¿Y por qué ese cuerpo de María Belén aparece rapidito? ¿Y por qué todo se ha dado de otra manera? Porque la gente ya no come cuento a la policía, pero hace 34 años nosotros simplemente nos pusimos en las manos de ellos para que supuestamente investiguen, y entró Morán a silenciar a mi mamá 1 año, a silenciar para tener el tiempo suficiente de borrar y alterar evidencias hasta dejar este caso en nada, y 1 año nosotros en silencio, sin contarle a ningún medio de comunicación la desesperación que estábamos viviendo. La gente ha aprendido mucho de este caso, y entonces ya no come cuento de la policía inmediatamente, y la mamá saltó las primeras alarmas señalando rápidamente a la policía, a su marido, el marido llamó a la mamá a decirle que estaba desaparecido, ¿no? Y la mamá ya sabe de quién se trata, o sea, quiénes son. Entonces la principal sospecha era ahí, y ha sido verdad. Pero toda la ciudadanía se volcó inmediatamente, la reacción fue inmediata, y eso fue lo bueno, porque se vieron entre la espada y la pared y no pudieron hacer lo que estilan hacer, que todo quede en nada, en investigaciones fortuitas, en inventos, en búsquedas infructuosas, sin resultados, en puro misterio, ¿no? No les quedó de otra, desde el más alto rango de policial, que fue el ministro del Interior, Carrillo, para abajo, pasando por el presidente Lazo, que también se vio entre la espada y la pared y no podía cubrir más las espaldas de estos gendarmes. Claro, yo creo que si las redes sociales
no viralizan lo que estaba pasando en los primeros días, tal vez hubiese sido un caso más de los que tantos pueden pasar en este país, María Fernanda. Exacto, exacto, exacto. Hay Entonces gente eso humilde, fue un rol hay gente que fundamental. tal vez no tiene esa posibilidad de tener esos espacios, tanto en las redes y algunos medios, que le dieron el espacio necesario para que se difunda, ¿no? Y esto hay que ser claro, los medios digitales, porque los medios tradicionales casi al inicio no le daban mucho interés a este tema. Después comenzaron a sacar toda la información. Ujú, ujú. Sí, exactamente. O sea, por suerte existen medios alternativos. En nuestra época, primero no existían redes sociales en lo absoluto, ¿cierto? Ni el internet ni nada. Mis papás tenían que teclear en maquinita de escribir carta por carta para ir a llevar en el carro a un medio, a otro, de los tradicionales, y que alguien se apiade de nuestra historia. O sea, el camino fue mucho más largo, pero ahora por suerte existen voces diversas. No hay que depender de los medios tradicionales para difundir una noticia. Y sobre todo, a ver, el problema es que en esta sociedad han sido tantos los casos de feminicidio, es tan bochornoso, tantas mujeres son maltratadas y violentadas y asesinadas a diario en este país, que ya no es noticia, que ya no es novedad. Esto se hizo grande y se hizo ya como imposible de soportar porque fue cometido por un teniente policial. Es decir, si ni siquiera la policía está ahí para un ciudadano, para cuidarlo y respetarle la vida, servir y proteger, que es el supuesto lema de ellos, entonces, ¿qué nos espera? O sea, no estamos seguros ni siquiera dentro de la policía. Seguras las mujeres. Cualquiera nos puede matar, asesinar y no pasa nada en este país. Así ha sido escrita la historia. Uh-huh. Pero ahora llegó este caso que removió todo eso que ha existido hace mucho tiempo. Y se ponen a demoler edificios y eso no cambia absolutamente nada. Es una tontería porque el edificio es inerte. Ese interrogante tenía que hacértelo. Uh-huh. ¿En qué puede solucionar los problemas si demueles un edificio que está en buen estado y que no sé cómo lo va a justificar? Porque seguramente después la Contraloría va a decir, bueno, enséñame el informe de que ese edificio estaba en mal estado. ¿En qué puede arreglar los problemas derrumbando ese edificio? En absolutamente nada arreglan los problemas de fondo y estructurales. Por ahí alguien hacía una broma de que quizás el presidente entendió que tiene problemas estructurales la policía y por eso va a tumbar las estructuras del edificio. El problema estructural es un problema de fondo, es un problema que lo vienen arrastrando de hace mucho tiempo y que tiene que ver con esa tonta jerarquía que tienen para empezar, ¿sí? De estos tratos de mi teniente, mi coronel, mi general, mi, y en el mi hay todo el silencio, la omisión, la complicidad que pueda llevar, por respeto y miedo a esa autoridad. Están educados bajo el abuso de poder. El que tiene el poder hace callar al otro. Entonces, yo veo y encuentro en esos cadetes que guardaron silencio simplemente mucho miedo a ser removidos, mucho miedo a que les den la baja, mucho miedo a sus castigos de adentro. Entonces, toda esa estructura, si no cambia ese nivel de jerarquización tonta que tienen, no va a cambiar mucho más, y demoliendo un edificio no van a conseguir nada, ni cambiándole el nombre a las instituciones. En nuestro caso, eliminaron el SIC-10, crearon la OID, pero con los mismos agentes adentro y con los mismos que encubrieron, cambiaron de nombre nada más. Generales, coroneles, del coronel que llevó el zapato de mi hermano hasta hace 10 años estaba en servicio. O sea, hasta cuando yo saqué el documental, él estaba en servicio, salió el documental y ahí lo pusieron para afuera. Recién ahí, 20 años después.
de ese digamos, del caso. O sea, si siguen los mismos malos elementos envenenando a todos los demás, eso no va a cambiar. Si no hay una educación formal de estos cadetes, eso no va a cambiar. No va a cambiar y es inútil derrumbar edificios porque el edificio no es el problema, es la gente, es su formación, es el grado de corrupción que llevan, porque no es solo por feminicidios que la policía está creando escándalos, es por entrar municiones y armas dentro de las cárceles, es por formar bandas delictivas y colaborar con bandas delictivas, es por ser narcogenerales y ser puestos en la mira por la embajada norteamericana. Es una vergüenza. Y cuando María Fernanda, pero si estamos... Hace poco vimos acá en Guayaquil como un policía uniformado y un civil robando en un local en el centro de la ciudad. Eso ya es lo último. Pues. Pero es que es en todo lado, y en Cuenca, destruyendo un cajero entre 3 policías activos para llevarse la plata. Entonces, son ampones contra ampones, o sea, no hay, ¿cuál institucionalidad? O sea, digamos, Ordóñez, indignado, el secretario, que es un misógino, Ordóñez sale a decir que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones feministas están acabando con la institucionalidad del país, cuando esa institucionalidad ellos mismos la han acabado con estos malos procederes, y no son unos cuantos elementos, como siempre dicen. Es una constante, son prácticas constantes que se están dando, que se les fue de las manos ya la institucionalidad hace rato y que no han hecho los correctivos suficientes. Y en vez de que ese dinero se gaste en demoler un edificio que no tiene nada que ver con un crimen, un edificio no va a cambiar la mentalidad de la gente, ese dinero se tiene que poner en esos programas que ellos mismos quitaron en el gobierno de Moreno, de asistencia a las mujeres maltratadas, programas en contra de la violencia de la mujer que tanto necesita este país, porque sí, la violencia contra la mujer no solo está dentro de una institución policial, está regada como un virus purulento en toda la sociedad, es un mal grave en este país. Claro, y ahora la gente pedía, bueno, el presidente de la República cambió de ministro al general Patricio Carrillo, pero volvió a poner a otro policía, de un grado que viene de un grado inferior, pero bueno, otro policía. La gente, yo creo que por lo menos la ciudadanía, aspiraba a ver a un civil como ministro del Interior. ¿En qué puede aportar una persona que viene también de la misma línea de la policía para que maneje el tema de seguridad? Bueno, es que son como errores tras errores, es como que no han aprendido nada, ¿cierto? Zapata se ha hecho muy famoso en la televisión, empezó con los programas de tránsito y es un showman. Él es bueno como manejando el público, y creo que se están enfocando como en vamos a hacer todo lo posible por hacer el show de lavarle la cara a la policía. Mas no creo que hayan cambios estructurales de fondo, lamentablemente. Hemos visto el manejo de la pandemia, que ha sido a veces infructuoso con este personaje, y ahora, bueno, exacto, un nuevo policía al frente de una cartera de Estado, ¿no? Que debería estar, sí, más independiente para ver el problema de fuera, porque ellos como policías no lo ven, es que no lo ven, están tan enamorados de su uniforme y de su institución y de todos esos conceptos obsoletos que ya no se los cree nadie, que cuáles cambios van a haber. Necesitan alguien completamente independiente para ver cómo van a cambiar esto, pero así me temo que va a ser lo mismo. Además, Zapata, bueno, tiene acusaciones de estar envuelto o apoyando grupos neonazis en Ecuador, o de limpieza social, o sea, tiene aquí algunas acusaciones que no sé si sean verdad, ojo, o sea, a mí no me consta,
pero eso se lo están lanzando en redes. Vamos a ver, pero de todas maneras ellos saben que el pueblo ya no come cuento, que estamos absolutamente vigilantes a cada paso que da la policía y que del escrutinio público no se salvan. Carrillo dijo, la peor crisis que ha pasado en la institución, ¿no? Yo le recuerdo que empezó este estigma con el caso Restrepo, y por no dar la cara con este caso, que todavía no dicen, y ellos saben, dónde finalmente están los cuerpos de Santiago y Andrés, y cuál es toda la verdad, porque falta, porque hubo muchos otros que estuvieron envueltos en este caso y no fueron culpados. Ellos saben que mientras no digan toda la verdad, y dónde están, seguirán señalados de por vida. Entonces, en este caso de María Belén se tienen y se están cuidando bastante bien, supuestamente, para aclarar absolutamente todo, pase lo que pase y caiga quien caiga. No por voluntad de ellos, sino por un escrutinio público que fue imposible de sostener. Claro. María Fernanda, volviendo al caso de tus hermanos, ¿cuántos años tendrían tus hermanos en este momento? Yo soy malita para las matemáticas, pero Santiago, Andrés tendría 48 años y Santiago 51 años de edad. Ya tendría mi papá más nietos, solo tiene uno, que es mi hijo. Acabaron no solo con Santiago y Andrés, sino con las siguientes generaciones de esta familia. Nos dejaron hasta sin descendencia. Tu papá es un luchador, tu mamá fue luchadora, tú una luchadora. Estas luchas son largas, María Fernanda. Sí, eso yo alguna vez mi papá lo ha expresado y se lo expresaba a la señora Otavalo, que es lo que dice mi papá, o sea, las luchas uno sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. Son de larga duración, pero por el amor a un hijo se hace todo, porque el amor a un hijo es infinito. María Fernanda, entiendo que tienes otras entrevistas. Quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar y por la deferencia con Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a María Fernanda Restrepo, periodista y directora de cine. Hemos hablado sobre la responsabilidad de la policía en el caso María Belén Bernal. Ella es hermana de los hermanos Restrepo, desaparecido hace 34 años. Bueno, ahí está la versión de alguien que también vivió en carne propia y que todavía vive porque no tienen, una claridad, no encontraron jamás los restos de sus hermanos.